Bien, en este módulo veremos la función buscar B. Buscar B busca en forma vertical, a eso se refiere. Para ello preparé dos hojas, que es la base de datos, con la cual va a hacer la búsqueda en la hoja, que es la segunda que preparé, que es donde vamos a trabajar con la función. Vamos a conectar estas celdas que están acá, que van al fondo es la información, que va a ser el espejo con la base de datos que está acá. Hay que entender primero el concepto de la función. Primero, vamos a asignarle un nombre a nuestra base de datos. Vamos a seleccionar toda la base de datos. En la cinta de opciones fórmulas, vamos a ir a la opción donde dice nombre definido, asignar nombre. Y como nombre le vamos a dar BD de base de datos, abreviado ventas. Ámbito en el libro para ser usado en cualquier hoja. Comentario optativo y la referencia, el nombre de la hoja y el rango asignado. Aceptamos. Listo. Asignamos el nombre a nuestra base de datos. ¿Para qué? Para poder después buscarla y utilizarla también dentro de la función buscar B. Hay que entender también el concepto de la función, que actúa de la siguiente forma. Cada campo, estos que están acá, son los mismos que están en la base de datos. Y si ustedes se fijan, yo le asigné un número, pero este número no es porque se lo haya asignado yo al azar. ¿Qué significa? Que el ID de cliente está en la columna número 2, ID de factura 1, 2. La fecha de pedido está en la columna 3, 3, porque la función actúa de la siguiente forma. ¿Cómo busca? Por columna, dentro de la base de datos, hay que identificar cuál es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 en esta base de datos, que es la que yo estoy utilizando. Por eso, manualmente le asigné un número acá. ¿Ves cómo quisiéramos esto, chiquillos? Yo coloco acá 2, que representa al ID de cliente, y de ahí le asigno la numeración hacia abajo, que va a representar a cada una de estas columnas en la base. ¿Por qué no le puse 1 a esta? Porque por defecto la columna que nos va a servir de índice o de valor buscado, porque así es la nomenclatura que la tiene la función, es la 1. Bien, nos vamos a posicionar entonces en la celda para empezar a trabajar con la función, pero previamente les voy a mostrar algo que es la lista con validación. Previamente yo hice la validación, porque esto lo enseñé yo en un módulo anteriormente, cómo se generan estas listas para no tener que estar colocando los valores o los datos de búsqueda manualmente. Entonces ya está hecha la lista y lo que hay que hacer ahora es conectar todas estas celdas con esta celda que está acá para la búsqueda de información, cosa que cuando yo seleccione una factura me entregue la información aquí abajo. Vamos entonces a posicionarnos por la primera celda, que es la que vamos a usar de referencia para trabajar, y en la cinta de opciones fórmulas en biblioteca de funciones vamos a ir a búsqueda y referencia, buscar B. Bien, aquí aparece valor buscado, la matriz, el indicador de columna y el ordenado. Es lo que voy a explicar ahora. Valor buscado se refiere al valor que aparece en la primera columna y que debo identificar en la hoja de búsqueda, que en este caso es la celda que validé. Recuerden que esta es por defecto la número 1 y aquí está. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo busque aquí un número de factura distinto, me va a entregar toda la información aquí abajo. Por lo tanto, mi valor buscado siempre va a ser el ID de factura en esta celda, que es la que conecté o que voy a conectar aquí abajo. Como voy a usar esta solamente como referencia para no tener que hacer una por una, ¿qué hacemos entonces? Esto lo convertimos en un valor absoluto, anteponiendo el signo peso delante de la columna y el signo peso delante de la fila. Lo pueden hacer con la tecla F4 de su teclado o bien manualmente signo peso E, signo peso 6 en este caso. Matriz. Recuerden que previamente le asignamos un nombre a nuestra base de datos y le pusimos B de ventas. Puedo digitarlo manualmente colocando B de ventas o bien en la misma cinta de opciones fórmulas utilizar en la fórmula el nombre de la base de datos. Y ahí estaría. Entonces, la lógica es la siguiente.
el valor buscado. ¿Qué va a ser la función? Yo aquí te voy a ir a buscar lo que tú me estás pidiendo. Ok, el valor único, el valor exacto de lo que tú necesitas. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? En esta base de datos. Perfecto. Una vez que yo lo encuentre, dime, ¿qué te devuelvo como información? El indicador de columna es el número. Devuélveme el id de cliente, que sería la columna 2. Perfecto. Pero recuerden que yo estoy usando este como referencia. O sea que si yo copio hacia abajo, tendría que después editar la función en cada una de estas celdas y colocarle 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este lugar. Para evitarnos eso, seleccionamos la celda que representa el número. Por ende, cuando yo arrastre hacia abajo, va a ir a buscar la 3, la 4, la 5 y así hasta llegar a la 8. Y terminamos con el ordenado. Ordenado se refiere si yo quiero un valor más parecido o el valor exacto. Si quiero un valor exacto, o sea, ese número de factura, ese ID de cliente, ese número de factura, esa fecha de pedido, ese ID de factura, ese país, etcétera, 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 debo colocar acá falso. Puedo reemplazar la palabra falso por el 0. ¿Ok? Bien. Existe también una segunda alternativa que es el valor verdadero, que acá dice verdadero o omitido, que es para encontrar la coincidencia más cercana o más parecida, pero en este caso lo que nosotros necesitamos es el valor exacto o el dato exacto. Por eso va aquí el 0 o el falso. Una vez que esté listo esto, lo aceptamos. Bien, si ustedes se fijan, yo voy a cambiar el ID de factura o la ID de factura y me da el ID o ID de cliente. Vamos a copiar esto hacia abajo y ahí tengo toda la información. Ojo, sí, un detalle importante, que la base de datos tiene ya los formatos predefinidos. En la hoja de búsqueda no los tiene. Por lo tanto, si esto es fecha, hay que ir al formato de celdas y colocar el tipo de fecha que nosotros deseamos que la visualice. Lo mismo, por ejemplo, para los valores numéricos. Botón derecho, formato de celdas y vamos a irnos a número, sin decimales o separador de miles. También pueden usar los atajos que están acá en el inicio, donde, por ejemplo, acá en fecha de pedido, ¿verdad? Yo tengo la fecha corta y la fecha larga, o bien podríamos usar para los valores numéricos los estilo millares con decimales o sin decimales. ¿Ok? Bien, entonces ahora nosotros ¿qué hacemos? Seleccionamos cualquier tipo de factura que andemos buscando y nos va a entregar la información. ¿Ok? Bien, esa es una alternativa. La segunda alternativa es trabajar la función en forma directa, porque lo hicimos en este caso, lo hice solamente por fórmulas, busque y referencia, buscar B, y voy rellenando cada uno de estos datos que están acá. La otra alternativa, que es la que yo siempre utilizo, es buscar la función, colocando el signo igual, y simplemente colocando la palabra BUS, me aparece todo lo que empieza con esas letras. Le doy doble clic y ya tengo listo. Me dice valor buscado, este que está acá. Lo fijo. Punto y coma para separar una acción de otra. Eso se llama o tiene por nombre el validador o el separador de lista. ¿Ya? La matriz. Puedo buscar la matriz manualmente o también puedo usarla desde acá. Ventas. Entonces, valor buscado, la matriz, punto y coma, indicador de columnas. En vez de colocar, recuerden, el 2 o el número que representa la columna, la celda. Y después, punto y coma, separador de lista, verdadero o falso. Doble clic o bien directamente el 0. Cierro paréntesis y ahí tendría lista la función.
luego copio hacia abajo y el mismo procedimiento, fecha de pedido, formato de celdas, fecha y botón derecho, número sin decimales y separador de pines. Y ahí tendríamos desarrollada nuestra función, por lo tanto ahora podemos buscar la información y nos entrega lo que nosotros deseamos obtener como resultado. Recuerden que tienen las dos alternativas. Una es en la opción de fórmulas, en la biblioteca de funciones, búsqueda y referencia y ahí buscan la función. Ahí les aparece. Y la segunda es colocar la función en forma directa. Doble clic para que la función quede acá y ahí lo va indicando cuál es su valor buscado, cuál es su matriz, el indicador de columnas y el ordenado. Recuerden, todos separados por un punto y coma, que es el separador de lista. Bien, y ahí tendríamos la función buscar B. Recuerden, buscar B en forma vertical. Repaso, tienen que tener la base de datos, identificados los campos o los títulos para poder colocarlos acá y asignarle un nombre a toda su base de datos. Y después, en la hoja buscar, se van directamente a hacer la búsqueda con la función buscar B, que es la función que busca en forma vertical a través de una base de datos. Bien, con esto terminamos este módulo y recuerden que nos vemos en un módulo siguiente.